Hola, seres de mi querer, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el Telegram. Y bueno, para ir contándoles las novedades, vamos a estar por acá por el Telegram regular lunes y viernes. Y las personas que quieran hacer parte del Telegram VIP pueden estar de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Van a estar 5 días a la semana leyendo o bueno, escuchando conmigo. Pero obviamente ustedes saben, esto es para leer, para anotar, para estudiar, para aplicar. Entonces estas lecturas no son solamente como, ay, qué rico escuchar la voz de Yanni leyéndonos algo allí. No. Sino tomar apuntes, aplicar, ustedes saben. Y bueno, vamos a estar leyendo entonces el día de hoy algo que yo creo que varias veces lo hemos leído. Creo que muchos de los colegas también siempre hablan de esto mismo. Pero vamos a empezar con esta historia. No importa si ya la hemos leído antes, no importa si la hemos repasado, no importa. Vamos a empezar con esta historia. Y además me la pidieron en las preguntas. Y esta historia además responde otras preguntas que también me han hecho por ahí. Y bueno, entonces la lectura, además de todo, la conferencia fue dictada el 27 de septiembre. Y para mí esa es una fecha muy especial. 27 de septiembre para mí es una fecha importantísima en el calendario. Entonces, esta lectura es del 27 de septiembre de 1968 y se llama Audaz Atrevimiento. Una nueva idea no formará parte de tu pensamiento de uso común hasta que haya sido repetida una y otra vez y empieces a vivir según ella. A ver, empezando por esta primera frase, mucha gente sabrá que sí. Si yo repito una idea con mucha constancia, un pensamiento con mucha constancia, ese pensamiento se convertirá en un hábito y ese hábito reemplazará hábitos anteriores que yo tenía. Eso es lo normal. Esa es la lógica, porque pues así somos los seres humanos. Un momento somos de una manera y luego vamos moviéndonos hacia otros estados de conciencia y vamos experimentando de acuerdo a ese estado de conciencia. Ahora, esa repetición, ¿cómo puede ser? Pues desde mi propia experiencia, desde mi propia experiencia, no hablo de otras personas. Si otras personas lo han logrado a través de repeticiones robóticas, maravilloso. Pero desde mi propia experiencia, la repetición no ha sido unas 5 frases y repetirlas robóticamente, sino más hacia la tendencia del estudio, como, yo repito mucho el hábito de leer, repito mucho el hábito de estudiar, y conforme leo, estudio, escucho, anoto, ese nuevo hábito, además lo que estudio, lo que leo, lo que repito y escucho, lo que más, tiene que ver con yo soy el poder operante, tiene que ver con esto de audaz atrevimiento, tiene que ver con esto de morir al viejo estado, o sea, va relacionado. Entonces ese nuevo hábito reemplazó hábitos anteriores que yo tenía, vamos a decir, por poner una fecha, en el 2017, en el 2018, en el 2019. ¿Qué pasaba de pronto en esas épocas? ¿Por qué menciono precisamente esos años? Me perdonarán a ustedes acá la imprudencia, la impertinencia de contar mi propia historia, pero por allá en esos años yo tenía unos deseos muy puntuales, pero también unas creencias bastante puntuales. Entonces por allá en esa época yo repetía mucho. En esa época yo tenía una herramienta que ahorita está muy de moda, bastante de moda, que mucha gente seguramente la está escuchando y seguramente la está utilizando, y de pronto la está utilizando bien, porque no se trata de la herramienta, sino de la persona que utiliza la herramienta. O sea, es decir, el problema no es el martillo, el problema es quién está usando el martillo y para qué lo está utilizando. Entonces yo en esa época tenía una herramienta que se llamaba Access Consciousness y ahora está muy de moda. O sea, yo la venía usando, les digo yo,
2016, 2017, 2018, hasta 2019 más o menos, que conocí la ley de Asunción y dije, bueno, vamos a dejar un ladito Access. Pero en esa época yo tenía unos deseos bien particulares. Mi situación vital en ese momento era, yo tenía un muy buen trabajo, muy bien pagado, pero hacía algo que no me gustaba. Yo era una profesora de inglés del estado a la que le pagaban muy bien y vivía con mi hermano. Mantenía a mi hermano, le pagaba su universidad, le pagaba todas sus necesidades y me mantenía a mí misma. Yo era independiente. Pero como mi vida era tan miserable en ese momento, yo tenía muchos deseos de volver al extranjero. ¿Por qué? Porque en el 2015, yo usando ley de Asunción, ley de atracción, sin saber ni siquiera ley de Asunción, yo manifesté una beca y me fui a vivir a Finlandia. Yo viví en Finlandia, imagínense. Yo me acuerdo que en ese momento yo asumí, sin saber de la ley de Asunción, vuelvo y repito, que yo, con mi promedio universitario, que era un promedio pusilánime, que era la menos, o sea, basada en las apariencias, era la menos indicada para irse becada. Y yo decía, no, pues a mí me importa. La beca mía tiene que aparecer, porque todos mis compañeros de semestre, o la mitad de los compañeros de mi semestre, se habían ido de intercambio a Brasil, a la India, a China, pero yo a ninguno de esos lugares me quería ir. O sea, a México, a Belice, me acuerdo. Yo no me quería ir a esos lugares. Estudiamos negocios internacionales. Entonces, parte de la experiencia de hacer negocios internacionales es irte de intercambio fuera del país. Y yo me acuerdo que yo me quería ir, pero no quería pagar un peso. No se podía pagar un peso. Y bueno, asumí. Terminó apareciendo la beca. Me dieron 4 opciones. Me acuerdo que las opciones eran España, Italia, Alemania y Finlandia. Y yo dije, yo voy a quedar en la más lejana. Quiero ir lo más lejos posible. Y lo más lejos era Finlandia y allá terminé. Y bueno, regresé y empecé a trabajar en ese sitio. Y como me sentía tan pusilánime, tan miserable, lo siento, no reniego de los aprendices que conocí, de la gente que conocí, sino era mi propio estado de conciencia. Yo no me sentía cómoda, yo me quería ir. Y me la pasaba en esa época viendo innumerables becas por todos lados. Me inscribí en todas las becas que podía, porque pensaba que no tenía dinero, porque pensaba que no podía irme así pagando, porque quería seguir estudiando. No siquiera sabía que quería seguir estudiando, la verdad. Entonces me inscribía a becas que tenían que ver con colegiatura, con profesores, con enseñanza de idiomas, becas que tenían que ver con negocios internacionales. O sea, aplicaba a todo. Y me la pasaba repitiendo enunciados aclaradores. ¿Cómo es que se llama eso? Bueno, ahora no me acuerdo. Enunciados aclaradores, las preguntas que se hacen. Me la pasaba jalando energía, me la pasaba bajando barras. Un montón de cosas que Access proponía. Tenía, bueno, un montón de rituales, un montón de cosas que repetía. Pero también, además de tener muchos deseos, muchas repeticiones, no cambiaba mi creencia. Mi creencia era que yo no iba a quedar porque no era lo suficientemente buena, o porque no había estudiado. Por ejemplo, si era una beca de enseñanza, yo no tenía un pregrado de maestra, entonces no iba a quedar. Mi carta de, ¿cómo es que se llama eso? Pues sí, como una carta donde tú dices por qué te quieres ir. Yo pensaba que esas cartas no estaban bien. Yo tomaba cursos para hacer mejores cartas, tomaba cursos para dar mejores entrevistas. Y bueno, un montón de cosas pasaban. Y me di cuenta después por qué nunca manifesté ninguna de esas becas. Y la razón, creo yo, dentro de mi propia observación, era que además de creer que no era lo suficientemente buena y demás,
pensaba mucho en qué va a pasar si yo me voy, qué va a pasar con mi hermano. O sea, yo me estaba condenando a mí a un estado porque tenía miedo y al mismo tiempo condenaba a mi hermano a un estado donde él no podía vivir sin mí, donde él dependía completamente de mí. Y bueno, toda esta historia, ¿para qué? Para decirles que nosotros podemos tener muchos rituales, muchas repeticiones robóticas, no sé, muchas técnicas, pero sí, lo que no cambia dentro de ti es la creencia, o si las técnicas las estás haciendo porque crees que no puedes manifestar eso, ya de entrada, ahí tienes tu respuesta. O sea, ahí tienes tu manifestación. Tú sabes por qué te está pasando eso. Te han enseñado a creer que Dios existe fuera de ti, dice la lectura. Pero yo te digo que tú eres todo imaginación. Ese Dios existe en nosotros y nosotros en Él. Que nuestro cuerpo eterno es la imaginación y que es Dios mismo. Yo entiendo cada palabra que acabo de decir, pero es un nuevo pensamiento. Hasta que esta nueva idea forme parte de tu pensamiento, cada vez que oigas la palabra Dios, tu mente se irá a algo que tú has concebido que Dios tiene que ser. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es precisamente lo que les acababa de decir. O sea, el pensamiento que se repite y que se repite con facilidad en una persona que ya se siente estudiada de la ley, que ya está acostumbrada a la ley, que ya ha leído, que ya ha puesto a prueba. Ese pensamiento, ¿cuál es? El pensamiento no es yo soy amada, yo soy querida, yo soy millonaria, yo soy abundante, yo soy, no sé, bella, yo soy nada. O sea, no van a ser esos pensamientos. Y no porque esos pensamientos sean malos. Ese no es el punto. Es que el pensamiento que va a ocupar el espacio completo de la mente de una persona que ha entendido la ley de Asunción es que nosotros somos uno con Dios. Que ese Dios que nosotros antes teníamos y buscábamos afuera existe dentro de nosotros. Y nosotros existimos en Él. Somos uno. Y que esa unidad a nosotros nos da un parte de perfección, nos da una certeza de recompensa, una certeza de cumplimiento, y que nuestra única responsabilidad es elegir qué es lo que se va a cumplir. Y que hasta este momento lo hemos estado haciendo de una manera poco constructiva. O de una manera muy constructiva. Yo no puedo juzgar quién ha hecho qué clase de cosas. En mi propio ejemplo, parte de mis asunciones inconscientemente, es decir, sin saber el poder que yo tenía en mis manos en ese momento, fueron muy constructivas y parte de ellas también fueron muy necias, son muy destructivas. Yo me estaba condenando al sufrimiento y al mismo tiempo yo había tenido una capacidad de condenarme a la felicidad. Condenarme a la felicidad me parece muy chistoso, pero sí, piénsenlo de esa manera. Yo me estaba sentenciando a ser feliz y me estuve sentenciando a no poder volver a repetirlo. A mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué ahora ya no lo manifiestas? ¿Por qué ahora no lo asumes? Bueno, porque en ese momento la necesidad que yo tenía, la idea que yo tenía de mí misma era, en este sitio no soy feliz. Y en esta vida no soy feliz y me tengo que ir a otro país a ver si puedo ser feliz. Ahora mismo me siento feliz donde estoy. Entonces ya no tengo necesidad de buscar una beca. ¿Me entienden? El punto no es la beca. El punto no es vivir en el extranjero. El punto no es nada de eso. El punto es yo me siento feliz con mi realidad así como es ahora. Por ende, es como si no tuviera más deseos. Ya, como no tengo más deseos de irme, no tengo más deseos de nada, de, no sé, de esta vida, de dejar esta, porque no, al contrario, aprecio mucho esta vida y me siento muy contenta donde me encuentro ahora mismo. Pero parte de eso es porque sé que Dios habita dentro de mí. Entonces, en cualquier lugar que yo esté, ese lugar es bueno, ese lugar es sagrado, ese lugar es maravilloso, porque yo lo estoy ocupando.
Y ese es el nuevo pensamiento de la Yanina del 2019, 2020 hacia adelante. Ahora, no fue de la noche a la mañana. No fue que un día desperté y dije, sí, Dios vive dentro de mí y se acabó. No voy a pensar nunca más. Aunque en parte siento que, en parte digo como no fue de la noche a la mañana, fue un buen de estudio, digo, creo que como unos 6 meses leyendo, sin entender el mensaje de fondo. Y una noche, no sé, inspirada, volví y leí, que en ese caso leí A tu servicio, que bueno, me van contando si quieren que leamos A tu servicio y lo desmenucemos por acá. Pero leí el texto A tu servicio y para mí fue, vaya, de aquí soy, ya entendí, ya sé, ya no necesito subliminales, ya no necesito ver más. Me acuerdo que había un canal de YouTube que se llamaba Jacob Tarot y estaba adicta. Ya no necesito más eso. Y comprendí que no necesitaba buscar esas respuestas afuera. No es que ya nunca más necesite un audio subliminal y nunca más utilice un audio subliminal y desprecié los audios subliminales y desprecié el tarot y desprecié el horóscopo, pero el approach, el acercamiento a esas herramientas fue diferente. No para que me dieran respuestas, sino para yo creo que verlo como desde un sentido del humor, como para confirmar lo que estaba sosteniendo internamente. Y literalmente todo me ha sorprendido de manera maravillosa porque siempre me dan las respuestas tal cual como lo estoy pensando. Ya no es como sorpresivo. De hecho, por eso perdió el encanto ver el horóscopo para mí. Porque además de que es muy generalizado, perdió el encanto porque era muy en esta cuestión de querer predecirme las cosas. Te va a pasar esto. Pepito está haciendo esto. No sé quiéncito te va a decir esto. Y yo era como, no funciona así para mí. A mí nadie me va a decir necesariamente qué es. Y en parte también era como, bueno, yo estaba pensando que eso me va a suceder. Entonces ya no era una sorpresa, ¿me entienden? Antes era como, claro, me va a decir esto. Y estaba esperando que esas cosas me pasaran porque no podía identificar esa conversación interna que yo tenía que manifestaba eso. Pero ahora sí. Entonces, claro, perdió como toda la emoción para mí. Pero entonces, el nuevo pensamiento que literalmente abarca toda mi cabeza es ese. Yo y mi padre somos uno. Yo y mi padre somos uno. Pero mi padre es más grande que yo. Y esa grandeza le permite darme una recompensa. Entonces, vamos a leer un poquito más, porque ya este audio se fue largo. Dice, cuando yo digo soy Dios, yo estoy hablando de el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento y del Jehová del Antiguo. Cuando te vas a la cama esta noche y pones la cabeza sobre una almohada, estás consciente de ser. Esa conciencia es Dios. Quiero mostrarte cómo usar tu conciencia con audaz atrevimiento. Entonces, ahí que está diciendo, cuando te vas a la cama y colocas tu cabeza sobre la almohada, estás consciente de ser. Sí, estás consciente de ser, pero además estás consciente de ser algo. Estás consciente de ser preocupado, pobre, no sé, angustiado, triste, desvalido, poco querido, reemplazado, o estás consciente de que todos esos artilugios, esos estados que estás escogiendo ser, ese algo que estás escogiendo ser, es parte de un conjunto enorme y sin fin de conceptos. Es como una bolsa, como una caja, como una bodega de conceptos y más y más y más conceptos. Y tú eliges esos. Y hay muchos más. Y tienes la libertad de elegir esos otros. Anoche, que compartirles algo, me fui a acostar a dormir con una sensación muy genial,
estaba leyendo, esta mañana les compartí un pedacito, estaba leyendo La ciencia de la mente y me fui a dormir con eso, inspirada en la ciencia de la mente, inspirada en mi perfección, inspirada en todo eso. Y me fui a dormir con una frase más o menos que decía que toda la inteligencia cósmica, toda la inteligencia divina que existe es infinita, y decía, y toda la inteligencia humana junta, sumada, no pueden crear una rosa, no pueden crear la belleza de una rosa. Bueno, este libro fue escrito hace mucho tiempo atrás, quizás en el presente capaz si podamos imitar, si podamos crear las rosas, no lo sé. No sé cómo está la epigenética y no sé cómo estarán estos procesos biológicos de genética y demás, pero en ese momento no se podía. Y decía, ni toda la inteligencia humana sumada, junta, pueden crear una rosa, pero la inteligencia divina sí. Y la inteligencia divina eres tú, la inteligencia divina vive dentro de ti. Entonces, la humanidad, los seres humanos, somos una forma de la divinidad, y la humanidad, desde la humanidad, quizás no pueda hacer cosas, pero desde la divinidad sí. Y entonces me fui a dormir con esa sensación. Oye, yo no soy un simple ser humano. No, yo soy inteligencia divina. Y si la inteligencia divina puede crear las rosas con ese aroma y esa textura, y puede crear los girasoles, y puede crear el sol, y puede crear, y pensé tanto en Vaquero, y pensé, puede crear a Vaquero, que es una criatura tan hermosa, esos colores, esa sonrisa, esas uñitas, sus patitas, como puede crear todo eso. Yo no puedo crear eso, desde mi humanidad no puedo crear eso, pero sí puedo imaginarlo, y mi imaginación es suficiente herramienta para que la inteligencia divina pueda darme a Vaquero. Y me fui a dormir con esa sensación. Y sé que en la noche tuve sueños que era una cosa loca. O sea, yo soñaba, no sabía si estaba soñando o si qué. Pero hubo una parte de mí que escuchaba una voz de un hombre, como en el donde nosotros tenemos como una terraza bar, como una terraza de asados, que está a la ventana de mi cuarto, de esas terrazas de asados, y yo sentía que ese hombre hablaba en esa terraza, y Vaquero duerme en esa terraza y tiene su casita y todo lo demás. Y yo no sé si era, o sea, la verdad es un sueño súper alucinante, porque yo no sé si era Vaquero el que me hablaba, ¿me entiendes? Pero yo sentía que ese hombre me estaba dando los mensajes de, yo qué sé, de las respuestas de la humanidad. O sea, hubo un punto en el que me desperté con esa sensación y se me olvidó todo lo que este hombre me estaba diciendo. Era como, siento que me estaba compartiendo algo muy importante, pero no recuerdo qué era lo que me estaba compartiendo, y me sentí un poco frustrada en ese momento. Y dije, no, voy a hacer un uso inteligente de esto que acaba de suceder. Puede que conscientemente no recuerde lo que acabo de escuchar, lo que mi imaginación escuchó, lo que mi imaginación proyectó, el viaje alucinado que acabo de tener. Puede que no lo pueda recordar, puede que mi mente consciente no lo pueda hacer, pero mi mente operante, mi mente subconsciente, esa parte más grande que yo soy, durante todos estos días lo va a estar manifestando. Y lo que sea, voy a tener las respuestas para lo que sea, porque esas respuestas ya las recibí. Es decir, hice un uso inteligente. En vez de sentirme frustrada, me sentí listo. Yo ya sé lo que tengo que saber. No sé si conscientemente lo puedo recordar, pero sé que algo dentro de mí ya tiene esas respuestas. Y les digo, esto se da por inspiración. Esto se da por estar conectada con ese pensamiento.
Entonces, no importa si ustedes esta noche se van, yo qué sé, a la cama sin pensar necesariamente en su deseo. No se trata de su deseo. Se trata de esta conciencia más grande, de esta sensación de ser más grande, inclusive la persona que tiene un deseo en particular. Yo tengo un deseo en este momento. No voy a hablar de él porque en el reto que le dejé el día 12 simplemente no hablar de eso. Pero tengo un deseo y sé que ese deseo pronto, esa palabra la utilizaba mucho en la Biblia, la utilizaba mucho Jesús, pronto me dará fruto, me dará testimonio. Porque además de ser un deseo, es una creencia. Mi deseo coincide con mi creencia. Ya es. Entonces, ahorita les decía que no tenía deseos, pero no, sí tengo deseos. En el sentido de que estoy muy bien conmigo misma, pero deseo algo manifestar. Pero mi deseo no está en, ¿será que lo voy a lograr? ¿Será que no lo voy a lograr? ¿Será que tengo que hacer esto para lograrlo? No. Mi deseo coincide con mi creencia. Y precisamente eso es audaz atrevimiento. Pero entonces vamos a dejar esto por acá. Literalmente solo leí 3 párrafos de la conferencia. Por acá nos vamos a escuchar el próximo viernes. Quizás para el próximo viernes ya esté bastante adelantada la lectura, porque la lectura va a continuar mañana en el club de Telegram VIP. Entonces, pues, si ustedes quieren continuar escuchando la explicación de Audaz Atrevimiento, pueden unirse al Telegram VIP. Acuérdense que ya no es una membresía mensual, sino que es una única membresía, es un único pago. Y cuando ustedes hacen ese único pago, tienen acceso a audios desde febrero más o menos hasta el 12 de julio. Acuérdense que prácticamente audios diarios, o sea, tienen bastante para escuchar. Y pues los nuevos que se van a estar subiendo en todos estos días. Pero pues si se quieren limitar al Telegram regular, pues nos vamos a escuchar entonces el próximo viernes. Les voy adelantando. En Audaz Atrevimiento se explica cómo, vamos a usar la palabra, pero cómo excluir a terceras personas de nuestra realidad para manifestar otros deseos. Porque Neville pone allí un ejemplo muy, muy personal, inclusive. Es un ejemplo personal de cómo una tercera persona es quitada del camino, removida del camino, para él poder estar en su asunción con su persona específica. Entonces les voy adelantando para que sepan. De eso vamos a estar hablando de pronto en el Telegram VIP en estos días. Pero bueno, ustedes ya saben, síganme por favor en todas mis redes sociales. Me encuentran en todas y cada una de ellas como @elplaneta de Yani. Yani se escribe J-E-A-N-I latina. Sigan a mi papá también. Mi papá lo encuentran como @viviendo en Asunción 20. Bueno, nos escuchamos el próximo viernes. Adiós.